Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y amigos que nos acompañan, sean bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de una conferencia internacional que está siendo realizada en el auditorio del Estancia Árvore de la Vida en Sumaré, São Paulo. Estamos dentro del contexto del libro de Colosenses, cuyo tema general es Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Llegamos al mensaje de título número 11, cuyo título es Apóstol, el dispensero del misterio de Dios. La lectura de la Biblia es Colosenses 1, versículos del 24 al 29. Nosotros llegamos hasta el capítulo 1, versículo 23, pero el mensaje pasado no conseguimos terminar hasta el 23. Yo lo voy a dejar para después, para que lo disfruten en el alimento diario. Pero lo importante es que en este trecho es la parte más importante del libro de Colosenses. Desde el Señor nos transfirió de esfera, del reino, nos transfirió de reino. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Hemos explicado bastante sobre esto. Él es el primero de la creación. Y luego nosotros llegamos al versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Aquí nos muestra que Cristo es el primero de la creación. Él, en él fueron creadas todas las cosas, para que todo fue creado por medio de él y para él. En el plan de la antigua creación, Cristo es el primero. Pero a partir del versículo 18, estamos hablando de otro plan, en el plan de la nueva creación. En el plano de la nueva creación, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, porque la iglesia no está en el plano de la creación. La iglesia está en el plano de la nueva creación. Él es el principio. ¿Qué significa principio? Él es el origen de todas las cosas. Él es el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todas las cosas. Esto es decir, que Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos y por su resurrección es que nosotros fuimos transferidos del plano terrenal, del plano material, del plano de la creación, para el plano de la nueva creación, de la iglesia del cuerpo de Cristo, el plano de la eternidad, donde Dios está en el Espíritu y también un plano celestial. Y todo eso es para que Él, que es el primero de la creación y también es el primogénito dentro de los muertos, en los dos planos, Él está en primer lugar. Él tiene la preeminencia. Todo eso es para Él tener la primacía en todas las cosas, preeminencia en todas las cosas. Y hermanos, yo quedo un poco incómodo al hablar de la preeminencia, de la primacía, solamente en el campo teórico.
Porque todos los que estudian el libro de Colosenses, todos los estudiosos del libro de Colosenses, hablan que Pablo en este libro, él quiere destacar la preeminencia de Cristo. Él quiere destacar la primacía de Cristo. Cristo está en primer lugar en todo. Pero hermanos, esto aún suena un poco teórico. No, no adelanta que nosotros salgamos aquí después de salir de esta conferencia, digamos simplemente, aleluya, Cristo tiene la permanencia, la primacía en la iglesia, pero eso es aún algo teórico. Gracias a Dios por toda la luz que Él nos ha dado desde el libro de Efesios. Porque el libro de Efesios nos muestra un río de la gracia que no habíamos visto antes. Aquel río que regaba el jardín del Edén, él salió del jardín del Edén cuando el camino para el árbol de la vida fue cerrado para el hombre. El acceso a Dios a través del árbol de la vida fue cerrado. El hombre no tiene más acceso, pero Dios no desistió del hombre. Él quiere recuperar al hombre. Por eso, Él envió a su propio Hijo, vino aquí a la tierra, con la misión de realizar la redención para poder reconectar al hombre. Solo que en el otro plano, en el plano del reino de Dios. Él, en el versículo 13 de Colosenses 1, Él nos liberó del imperio de las tinieblas y nos transportó para el reino de su Hijo, de su amor, en el cual en Cristo tenemos la redención, la remisión de los pecados. Porque este versículo es necesario, porque la redención es la redención la que nos trae la posibilidad de cambiar de reino. Si no fuese por la redención de Cristo, por la sangre derramada en la cruz, no teníamos derecho de mudarnos, de cambiarnos al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios. Él, gracias a Dios, vino aquí y murió por nosotros. Pero ¿qué aconteció? Él murió y él también resucitó. Dios lo resucitó de entre los muertos y en la resurrección él fue engendrado como hijo de Dios. El hombre Jesús fue engendrado como hijo de Dios, el hijo primogénito de Dios. Porque como Dios ya era el hijo unigénito de Dios, pero ahora, después de la resurrección, él se tornó el hijo primogénito de Dios con la tarea de conducir a los muchos hijos de Dios a la gloria. ¿Qué es lo que acontece acá? En la resurrección, él también se tornó el espíritu que da vida. Él es el espíritu de la realidad que fue prometido por Jesús en Juan 14, que es el otro consolador que Jesús dijo que rogaría al Padre para que para que lo enviase a nosotros, porque no quería dejarnos huérfanos. El espíritu de realidad vino para reconectar con la realidad de nuevo. Solo que hago ahora en otro plano, en otro nivel. ¿En qué nivel? En el nivel de la nueva creación. Aleluya. Nosotros, cuando creemos en Jesús, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, somos salvos en el Espíritu. Y nuestro espíritu nació de nuevo. La vida de Dios pasó
a vivir en nuestro espíritu, nosotros entonces obtuvimos el derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Y así nosotros estamos conectados con Dios en el plano de la nueva creación, por medio del conector. ¿Y quién es el conector? Cristo es el conector. Nuestro espíritu está conectado con Cristo y conectado con Dios. Pero el problema es que nosotros, además del espíritu humano, tenemos el alma. Y el alma es por donde el enemigo de Dios, el padre de la mentira, cuando nos desconectó con Dios, nos desconectó de la verdad, nos sacó de la esfera de la realidad y nosotros pasamos a tener un gran vacío en nosotros. El pecado entró en nosotros, la muerte entró en nosotros, la mentira, las tinieblas entraron en nosotros, el odio pasó a habitar en nosotros y no más el amor, y nuestra alma fue contaminada. Pero Dios, Él quiere salvarnos completamente. Cuando Él nos conectó con nuestro espíritu humano, Él quiere a través de nuestro espíritu, Él quiere invadir nuestra alma con el río de la gracia. Para que Dios pase de nuestro espíritu regenerado a nuestra alma, existe una puerta. Y esa puerta es nuestra mente. Pero nuestra mente está acostumbrada a vivir por tantos años. La mente está puesta en la carne. Nosotros éramos carnales. Y nuestra mente está ligada a la carne a toda hora. Romanos 8 habla que la mente puesta en la carne resulta muerto. Por eso es que nosotros vivíamos todo tiempo en la muerte. Pero ahora el Señor quiere cambiarnos, mudarnos. Nuestra mente también tiene una capacidad de volverse al espíritu. Antes no teníamos esa capacidad, pero ahora, porque nuestra mente se volvía solamente a la carne. Pero después de nuestra regeneración en el espíritu, nuestra mente ahora tiene para dónde volverse. Podemos girar la llave a nuestro espíritu, donde está conectado con Dios. ¿Cómo podemos nosotros cambiar la llave de nuestra mente? Por eso es que Romanos 12:8 dice, transformaos por la renovación de vuestra mente. La transformación, nuestro hermano, comienza por la puerta de la mente que necesita ser abierta. Y la puerta de nuestra mente solamente será abierta si conseguimos renovar nuestra mente. Porque con la mente vieja continuó conectado a la carne. Pero ahora necesito renovar mi mente. Efesios capítulo 4, Efesios 4:23. Porque el 22 habla de cuando vivíamos en el viejo hombre, y el viejo hombre está corrompido, viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos parar de vivir en el viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Y cuál es la manera? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave? La llave está en nuestra mente. Entonces la mente necesita ser renovada. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí es más directo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué el espíritu de vuestra mente? Porque cuando renuevas tu mente,
su mente pasa a someterse al espíritu, a su espíritu. Ahí su mente ahí es llamado del espíritu de vuestra mente. ¿Cómo voy a renovar mi mente? ¿Qué es renovar su mente? ¿Cómo abrir esa puerta? Inmersión en la palabra. Dios nos dio un regalo, un regalazo, un camino corto, fácil, rápido, para renovar nuestra mente. Nuestro espíritu ya está conectado con Dios a través de Cristo. Solo que nuestro espíritu depende de nosotros, de que nosotros lo usemos. Necesitamos aprender a usar nuestro espíritu. Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Por eso, hermanos, en la inmersión en la palabra, nosotros comenzamos a ejercitar nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, con gritos de guerra, y sumergiéndonos en la palabra profética, hablando los unos a los otros, ese ejercicio del espíritu con la palabra profética, con invocar el nombre del Señor, eso va renovando nuestra mente. Conforme a nuestra mente es renovada, la puerta de la mente se abre. Cuando la puerta de mi mente se abre, ¿qué acontece? El río de la gracia invade mi alma y así habite Cristo en vuestro corazón. Nosotros invitamos a Él para hacer morada en nuestra mente, emoción y voluntad. Y de esa manera, la palabra en la cual me estoy sumergiendo, la palabra profética, va haciendo efecto en mi mente, emoción y voluntad. ¿Y cuál es el objetivo de que la palabra de la verdad entre en ti, en tu alma? En ti hay un vacío. En tu alma, Satanás hizo eso. Hay ausencia de la verdad. Dios entonces quiere llenar su alma de la verdad, de la realidad, para expulsar todo lo que Satanás colocó para contaminarte. Pero esto no sale de una sola vez. Conforme la palabra va invadiendo tu alma, conforme la palabra va siendo asimilada por su alma, es aquel pequeño espacio que la palabra fue tomando cuenta con la realidad, ella va expulsando los elementos viejos. ¿Elementos viejos de qué? Del egoísmo. Su ego es fuerte, ¿no es verdad? Del viejo hombre, de la vieja creación. Usted aún es individualista, solo piensa en usted. Le falta compasión, falta amor por los hermanos. Entonces el Señor nos saca, el Señor coloca primero para sacar. Y cuando la realidad llene todo su ser, por eso es que el libro de Efesios es maravilloso. El libro de Efesios habla de que el deseo de Dios es llenarnos, llenar cada vacío conforme Él va llenándonos, Él va eliminando también los viejos elementos del viejo hombre. Él va eliminando, removiendo todo residuo de la contaminación, todas las toxinas que las células necesitan eliminar. El Señor está eliminando esto de nosotros.
y abriendo espacio cada vez más para que los elementos de Dios, de la vida de Dios, los elementos de Cristo, sean alojados en nuestra alma. Yo les pregunto, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Les quiero decir, hermanos, que Cristo tener la primacía, preeminencia, no es solo un grito. Aleluya, Cristo tiene la preeminencia entre nosotros. No es solo por el grito, hermanos. Cristo va a tener la primacía en la preeminencia en los lugares donde Él llene. Aquellos lugares que Él no llena, Él no tiene la preeminencia, la primacía. Los hermanos están comprendiéndome. Así como en una ciudad tiene algunos lugares donde el crimen aún domina, unos barrios, el crimen domina, y el gobierno no tiene cómo establecer eh, la judicialización, la policía. No tiene fuerza porque aún no conquistó el espacio. Entonces, en aquel espacio el gobierno no tiene dominio. La misma cosa es con Cristo. Usted tiene aún mucho espacio, que aún en donde la realidad de Dios no entró, Cristo aún no domina aquellos espacios. Entonces, Cristo no tiene la preeminencia en esos espacios. Por eso, queridos hermanos, es tan importante ese proceso que está aconteciendo con nosotros. Inmersión en la palabra, renovando nuestra mente, abriendo la puerta de nuestra mente. El Señor comienza a trabajar Cristo en nosotros. Cristo ahora es todo en nosotros, hermanos, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Yo les expliqué a ustedes. Ustedes no tienen acceso a Dios. Dios habita en un lugar inaccesible. Nadie, Dios, jamás vio a Dios. Así como el sol. Nadie consigue llegar cerca del sol. Mas usted necesita del sol, no necesita. Necesita la luz solar. Para tener luz necesita el calor de la energía del sol para vivir aquí. Pero ¿quién trae el sol hasta usted? Si usted muere, recibe los beneficios del sol. Dice el rayo solar. ¿Y quién es ese rayo solar? Es Cristo. Entonces, la realidad de Dios, con la cual quiere Dios llenarlo a usted, es el propio Cristo. Y Cristo es el resplandor de su gloria, en su Hebreos 1:3. Dios es la gloria. Cristo entonces trae la gloria a usted. Entonces, lo que Dios quiere llenar, su vacío, Dios quiere llenarlo con la verdad, con la realidad. Y esa verdad y realidad, Cristo es la plenitud. Por eso aquí en el versículo 19, terminamos ese versículo en el mensaje pasado, porque agradó a Dios que en él residiese toda plenitud. Usted necesita de Dios, Cristo es la plenitud. Usted necesita la gloria, Cristo es la plenitud de la gloria. Necesitas del Dios invisible, Cristo es la imagen. Necesitas del próximo ser de Dios, de la sustancia de Dios, Cristo trae la propia sustancia y va a imprimir, grabar esa sustancia. La sustancia es estampada en usted. El propio sello de Dios es grabado en usted. Entonces Dios quiere llenar cada pedazo suyo. Quiere sellar todo vacío que aún tiene, quiere llenarlo con Cristo. Ese proceso demora. Tiene que insistir en la inmersión, hermano. Tiene que insistir en la palabra profética. Tiene que insistir en recibir la palabra con humildad, obedecerla, practicar la palabra.
predicar el evangelio, cuidar de las personas, edificar la iglesia, luchar por el reino de Dios. Hermanos, poco a poco, Cristo está llenando su ser, cada vacío de su ser, que era ocupado por el viejo hombre, por la vieja creación. Todos aquellos elementos con los que usted fue contaminado, gracias a Dios, a través de esa práctica que estamos teniendo, estamos siendo llenados con el propio Cristo, porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es de esa forma, queridos hermanos, que Cristo va a tener la preeminencia. Entonces, para que Cristo tenga la preeminencia, no es solamente que estemos gritando aquí, no. Usted debe dejar que Cristo lo invada, que Cristo tome cuenta de usted, tener dominio sobre aquellas partes en las que no tiene dominio. Hay muchas partes de su ego en las que Cristo no tiene dominio. Entonces, háblale al Señor. Señor, quiero que el Señor entre en cada parte de mi ser en las que aún el Señor no tiene dominio. Señor Jesús, quiero que el Señor domine todo mi ser. Haga morada en mi corazón. Que se siente en casa, Señor Jesús. Y de mi parte, yo quiero practicar más la inicio de la palabra. Señor Jesús, yo quiero practicar renovando mi mente para recibir los propios elementos de Cristo, para que Cristo tenga la preeminencia en mí y para que Cristo tenga la preeminencia en la iglesia. ¿Por qué comencé de esta manera? Porque ahora voy a entrar en quién va a dispensar esa gracia. Voy a entrar al versículo 24. La reunión de hoy comienza en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Yo les voy a explicar. La palabra es plerón. Y el plerón es llenar hasta el máximo, hasta el tope. Dar pleno cumplimiento es completar la palabra de Dios. Para nosotros podemos permitir que Dios trabaje ese proceso, que por la palabra profética y por la inmersión en la palabra, el ejercicio del Espíritu, nosotros tengamos esa oportunidad de abrir nuestro corazón, abrir la puerta de nuestra mente para recibir lo que viene de parte de Dios, ese río de la gracia. Alguien necesita dispensarlo. Nosotros necesitamos de un dispensador. A partir de este versículo, muestra que Pablo, como apóstol, es ese dispensador. Y nosotros recordamos el capítulo 3 de Efesios. Ya leímos eso. Versículo 1 dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Esta palabra dispensación de la gracia, dispensación aquí, es economía. Es la misma cosa que tenemos aquí en el capítulo 1 de Colosenses 5. La palabra dispensación
también es economía en ese versículo. Y esta palabra oikonomía es administración de una casa o la gestión, el gerenciamiento de la casa de Dios. Pablo estaba administrando la gracia de Dios, el suplimiento de la gracia de Dios para la iglesia de Dios. Pablo, entonces, era el que cuida de la despensa de Dios, de su casa. En su casa hay una despensa, ¿no? Cuando hace las compras, usted lleva todas las cosas a la despensa y de acuerdo a la necesidad de la casa, usted va sacando y va usando para la casa, ¿no es así? Entonces, ¿quién es el que cuida de la despensa de la iglesia? Es un apóstol. Un apóstol recibe esa misión. El apóstol Pablo recibió esta misión de dispensero. Dispensero es aquel que cuida de la despensa. Y el dispensador que yo he hablado es aquel que distribuye. Son dos palabras. Una es despensero, que cuida de la despensa, y el dispensador es aquel que distribuye lo que está en la despensa. Solo que, hermano, todo dispensador, todas las personas que están encargados de hacer la obra de Dios pasan por sufrimientos. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para ser un siervo. Él vino listo, dispuesto para sufrir. Él era hombre de dolores, como dice Isaías. Él sufrió aquí en la tierra. Nunca reclamó, no reivindicó nada para sí. Cuando fue en dirección a Jerusalén para morir, él iba como una abeja que se dirigía al matadero, callado, no reclamaba. Él sabía lo que era sufrir. Entonces existen dos tipos de sufrimientos. Un sufrimiento es el sufrimiento de Cristo para realizar la redención por nosotros. Y después de su resurrección, Él engendrar la iglesia. Ese primer tipo de sufrimiento, hermanos, usted y yo no tenemos parte. Solo Cristo puede hacer eso y solo Cristo puede sufrir por nosotros. Pero nosotros podemos participar del segundo tipo de sufrimiento. Y el segundo tipo de sufrimiento, hermanos, no es para generar la iglesia, engendrar la iglesia, porque ya la iglesia fue engendrada por el sufrimiento y la resurrección de Cristo. La iglesia necesita ser edificada. Entonces, para la edificación de la iglesia, el apóstol participaba de los sufrimientos de Cristo para que la gracia fuese dispensada a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dios necesitaba designar a alguien y ese alguien, exactamente como Cristo sufrió, solamente por una causa diferente. Cristo sufrió en la tierra para generar la iglesia, engendrar. Ahora Cristo está sentado en el tercer cielo a la diestra de Dios, esperando que el Padre coloque todas las cosas, todos sus enemigos bajo sus pies. Y ahora, ¿quién va a terminar ese proceso de la edificación de la iglesia? Somos nosotros. Es la iglesia. Y para la edificación de la iglesia también hay sufrimientos. Y ahora el apóstol de Dios toma la delantera para pasar por esos sufrimientos. ¿Entendieron los hermanos? Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Pablo por la iglesia. Un apóstol debe estar listo para sufrir por la iglesia.
No son sufrimientos causados por sus pecados o por sus errores. No, es otro tipo de sufrimiento. O no es sufrir por su ambición en la búsqueda de fama o por su propia gloria o por algún interés propio. No, un apóstol verdadero no sufre por eso. Son sufrimientos de quien realmente cuida de los intereses de la iglesia. Entonces, quien realmente busca el bien de la iglesia debe estar dispuesto a sufrir. ¿Usted está dispuesto? Por cuanto de la misma manera, vamos a dar una mirada a Segunda de Corintios, pero la voy a leer en la versión King James actualizada. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Señor Jesús. Porque de la misma manera como los sufrimientos de Cristo, transbordan sobre nosotros, quiere decir, los sufrimientos son de Cristo y ahora, para edificación de la iglesia, esos sufrimientos son transbordados sobre nosotros. Igualmente, por medio de Cristo, transborda también nuestro consuelo. Gracias al Señor. Cristo sufrió solo. Él sufrió solo. Solo Dios lo consolaba. Pero ahora nosotros estamos participando de sus sufrimientos para la edificación de la iglesia. Y en esos sufrimientos, Cristo, tanto transborda el sufrimiento de Cristo, también transborda en la misma medida el consuelo, el ánimo. Versículo 6. Ahora, si somos atribulados, es para vuestro consuelo. Si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Cuando los apóstoles sufren, es para el beneficio del cuerpo, para que la iglesia sea consolada y la iglesia sea salva. Usted va a entender un poco más conforme vaya hablando, la cual os proporciona perseverancia a fin de que soportéis las mismas aflicciones que nosotros también estamos pasando. Entonces los apóstoles pasan primero estas aflicciones, estas tribulaciones, y cuando la iglesia pasa por las mismas tribulaciones, los apóstoles ya la pasaron y van a recibir la misma consolación con que los apóstoles ya fueron consolados. Solo que de esta forma la iglesia fue salva por esa experiencia de sufrimiento. Entonces, un apóstol es aquel que abre picadas, sirve de escudo para la iglesia. Él sirve de paraguas para la seguridad de la iglesia y para el conforto de la iglesia. Y aun cuando la iglesia pasa por semejantes aflicciones que ellos pasaron, la iglesia podrá soportar viendo el ejemplo del apóstol. ¿Entendieron? Ellos ven primero que el apóstol pasó como escudo. Todos los dardos, todos los ataques del enemigo lo alcanzaron a él primero. Entonces la iglesia es consolada, animada, viendo a él protegiendo a la iglesia, dando seguridad a la iglesia. Cuando ese ataque también alcanza a la iglesia ya está animada, mirando a lo que le pasa a los apóstoles. Entonces, segunda de Timoteo 2:10,
Segunda de Timoteo 2:10. Versículo 9 dice así, en el cual, por el Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo estaba encadenado en una prisión domiciliar. Además, en segundo de Timoteo ya estaba en una prisión por la persecución del emperador Nerón. Esta vez era para morir, para ser muerto. Él estaba encadenado como un malhechor, como un criminal. Ese malhechor aquí es bandido, criminal. Mas la palabra de Dios no está presa. Por eso un apóstol puede estar encadenado, preso, pero la palabra profética no está presa, no está encadenada. Continúa operando en la iglesia. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces el apóstol Pablo soportaba todo por causa de los elegidos, de escogidos por causa de la iglesia, para que también esos escogidos también obtengan la salvación en Cristo Jesús. Y esa salvación es con gloria eterna. Señor Jesús. El sufrimiento del apóstol es para que los escogidos alcancen la salvación de la eterna gloria. Y la eterna gloria. Ustedes no vivieron cuando hablé de gloria, ¿no? ¿Por qué? Por eso Pablo habla de esos. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El objetivo, hermanos, de que estemos aquí luchando por el Evangelio, luchando por la edificación de la iglesia, luchando por el reino de Dios, estamos sufriendo. Y ese sufrimiento, hermanos, vale la pena, porque ese sufrimiento va a redundar en nuestra salvación, va a redundar en que nosotros recibamos la gloria eterna. Señor Jesús. Filipenses 1:15 al 17. Yo la voy a leer en la versión 15 actualizada. Filipenses 1, 15 al 17. En verdad, sin embargo, en el tiempo de Pablo hablaba la palabra profética. Esa era la palabra que produce la economía de Dios en la fe. Pero había muchos otros que tenían envidia de él. Entonces también predicaban para distraer a la iglesia con muchas ofertas de palabras muy buenas, palabras aparentemente espirituales, aparentemente bíblicas, y Pablo sufría con esto. En verdad, que algunos proclaman a Cristo por envidia y rivalidad. Hacen eso por envidia, y ustedes saben que la envidia viene del diablo. Él fue el primero en tener envidia, porque él no fue el escogido para ser el nexo entre el creador y la creación, y Dios escogió a Cristo. Entonces él tuvo envidia de Cristo.
Él hace de todo hoy para que los reyes de la tierra, los príncipes de las naciones, luchen para, para ir contra Dios con con odio a Dios y con odio a su ungido, para despojarse de todos los lazos de Dios y con Cristo. Entonces la envidia viene del diablo y algunos predicaban por envidia y algunos predicaban para competir con él, para rivalizar con él, para disputar públicamente con él. Hermanos, cuidado con eso. Mucho cuidado. Sin embargo, otros lo hacen con buenas intenciones. Estos lo hacen por amor, conscientes de que fue puesto aquí para la defensa del Evangelio. Entonces, estos positivos tienen la conciencia de que Dios me designó para la defensa del Evangelio. El versículo 17, pero los otros anuncian Cristo solamente por ambición egoísta. Son ambiciosos, son egoístas, quieren lo que quieren ganar la gloria a ellos, ganar la fama, la popularidad, obtienen beneficio propio. Nosotros no predicamos por eso. Nosotros estamos aquí en defensa del Evangelio, como Pablo. Sin sinceridad, imaginando que pueden aumentar el sufrimiento ocasionado por estas mis cadenas, mis prisiones. Yo ya estoy con cadenas y estos vienen y quieren aumentar mi sufrimiento en mis cadenas. En el versículo 18, ¿qué todavía qué importa? Lo importante es que por motivos oscuros o nobles, Cristo está siendo proclamado y en verdad siempre me alegraré. Entonces, ve siempre la actitud positiva del apóstol Pablo. Y 2 Corintios 4:2. En el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo este ministerio, el ministerio que el Señor le dio, según la misericordia que nos fue hecha, no desfallecimos, no desmayamos. Puede haber presión, puede haber persecución, pueden venir esas personas queriendo competir con Pablo, con ambición egoísta, predicando por envidia, por rivalidad. Pero yo tengo el ministerio que Dios me encargó. Tengo este ministerio, no desfallezco, no desmayo. Quien tiene el respaldo de Dios no se desanima, porque Dios está detrás de él. Dios lo sustenta, Dios es su soporte. Por el contrario, antes bien, rechazamos lo que por vergonzoso se oculta. Hermanos, algunos de esos competidores, concursantes con él, tienen motivos oscuros, motivos vergonzosos, y ellos tienen que ocultar esos motivos vergonzosos, dando apariencia de espiritualidad. En, pero nosotros, pero yo no ando con astucia. Quien anda con astucia es el propio diablo. Él es el engañador. Él es astuto, ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no adulteramos la palabra de Dios para agradar a los hombres. Lo que necesitamos hablar, se habla. ¿Por qué? Porque hablamos, porque un verdadero profeta de Dios no adultera la palabra de Dios para agradar a ningún hombre, ni para conseguir alguna popularidad
o algún beneficio propio, no adulterando la palabra de Dios. Antes, no recomendamos la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios por la manifestación de la verdad. Esto es, quien ha recibido la palabra de Pablo, tiene, ha testificado que su palabra no viene adulterada, sino que su palabra, él puede testificar en la presencia de Dios que su palabra trae la manifestación de la verdad. La palabra de Pablo estaba introduciendo la realidad de Dios en sus oyentes, en la iglesia. Esto es, Cristo está tomando cada vez más todo espacio vacío en nuestro ser. Esto es verdaderamente que hacer que Cristo tenga la preeminencia en la iglesia. La verdadera palabra de un dispensador de la gracia hace ese trabajo. Y la palabra adulterada no hace ese trabajo. Segundo de Corintios 11, a partir del versículo 7. ¿Cometí yo por ventura algún pecado por el hecho de vivir humildemente para que fueseis vosotros exaltados? Visto que gratuitamente les anuncié el Evangelio de Dios. Entonces, con esta competición de estos concurrentes desleales, de estos competidores desleales, les querían hacer entender. Pablo quiere hacerles entender que vivió humildemente, no exigiendo de los corintios su sustento para vivir. Él resolvió no sobrecargar financieramente a ninguna iglesia. Él pasó a vivir humildemente. Él predica el Evangelio gratuitamente, gratis. Nunca exigió caché, nunca exigió hotel 5 estrellas, nunca exigió comidas de alta gastronomía. Vivió de una forma humilde. Parece que las personas que exigen este estatus de hospedarse en hotel 5 estrellas con catering, parece que los hombres lo valorizan más. ¿Será que yo viví entre ustedes? Yo no escogí vivir con humildad, no sobrecargándole. ¿Será que hizo que ustedes pensasen que eso me rebajase? Despojé a otras iglesias, porque otras iglesias realmente lo suplieron, recibiendo salario para poder servirlos. Yo no tomé nada de los premios. Estando entre vosotros, pasando privaciones, no me hizo pesado a nadie, nunca pedí para nadie. Pues los hermanos, cuando vinieron de Macedonia, las iglesias de Macedonia suplieron lo que me faltaba. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, pesado, de ser gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí. La verdad de Cristo que está en mí. Yo estoy llevándoles la realidad a ustedes, llenando cada pedazo de su ser con la realidad, con la verdad. No estoy aquí rivalizando con nadie, ni predicando filosofía, estoy predicando la verdad. Por eso, no me será sacada mi gloria en la región de Acaya. ¿Y por qué razón? Porque, porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago y haré es para quitar la ocasión a aquellas que la desean con la intención de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorian. Esos otros se glorían, porque
sean hallados falsos apóstoles. Acá puede ser traducido para superapóstoles en el sentido peyorativo. Esos, esos tales son superapóstoles fraudulentos, transformándose en falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles. Y no es de maravilla porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño que sus propios ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, el libro de segunda de Corintios es un libro prácticamente entero para mostrar cómo Satanás quiere distraer a la iglesia en Corinto con otras, con la, con otras palabras. Y Pablo aquí tiene que reivindicar que ese ministerio fue dado por el Señor. Esta es la palabra que edifica la iglesia. Por eso, hermanos, ahora, volviendo para Colosenses, vamos a Colosenses, Señor Jesús. Voltando para Colossenses, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, él podría llenar lo que falta de los sufrimientos de Cristo, porque Cristo vino a la tierra, pasó por muchos sufrimientos para engendrar la iglesia, para realizar la redención, pero ahora, a favor de la iglesia, para su edificación, el apóstol participa de los sufrimientos de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Los sufrimientos para redención y para generar la iglesia, solamente Cristo tuvo parte. Nosotros no tenemos cómo tener parte en eso. Eso está en Isaías 53, versículos del 3 al 8. Relata esos sufrimientos de Cristo. Y solo Él podía pasar por eso. Yo no voy a leer por causa del tiempo. Y en Juan, capítulo 12, versículo 24, habla, vamos a leer Juan, era necesario el Señor Jesús sufriese y morir. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si no muere, es todo el sentido. Desde el sufrimiento hasta la muerte del frío. Si el grano de tierra cayó en tierra, si él se rehúsa a sufrir y a morir, el grano queda solo. Pero si el grano de trigo muere, va a producir, lleva mucho fruto. Entonces, esa generación de la iglesia, la generación de muchos frutos, fue gracias al sufrimiento de Cristo y a la muerte de Cristo. Y de ese sufrimiento nadie tiene parte, nadie puede participar. Claro, pero podemos participar de los sufrimientos de Cristo para edificar su cuerpo, principalmente los líderes de las iglesias. Quien está al frente de la iglesia, necesitamos aprender a participar de los sufrimientos de Cristo para la edificación de la iglesia. Vamos a Filipenses en capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En Filipenses, Pablo dice que él moría, buscaba, ¿para qué? Para conocer más a Cristo,
y conocer el poder de su resurrección. Y cuando conoce más el poder de la resurrección, probando ese poder de la resurrección, solo teniendo comunión de su sufrimiento. Los sufrimientos, la comunión de los sufrimientos de Cristo, lo conducen a tener la comunión del poder de la resurrección. Si no muere, si no muere, no hay resurrección. Muchas veces el Señor nos lleva al fin de nuestras fuerzas. Cuando ya no tenemos más fuerzas, hermanos, es allí que el Señor nos da la resurrección. Cuando experimentamos la muerte, experimentamos el final de nuestro límite, el Señor viene y nos da el poder de la resurrección. Eso funciona en el PAC. En el PAC, los que experimentamos es que el Señor nos lleva a nuestro límite, hasta la muerte. Ah, yo no voy a ir, no voy a abordar a nadie en el patio de comidas. Yo tengo tanto miedo. Y a mí me enoja mucho que alguien se moleste cuando estoy comiendo. Yo no voy a hacer eso con otros. Los líderes del PAC, que me lleven a otro ocular, a cualquier otro lugar, menos a un patio de comida. Es justamente allí que usted va. Usted tiene que ser llevado al límite. A mí no me gusta ir al shop. No quiero ir a las tiendas, quiero ir a las tiendas a hacer colportaje. En el mall hay mucha seguridad y es ahí que el Señor lo lleva. Y el Señor va a preparar algunos guardias para expulsarlo a usted de ahí. Cuando usted fuere llevado al extremo, Señor, ya no sé qué más que hacer. Tú entras en pánico. Tú miras al líder del equipo y dices, no consigo hacerlo. No da para hacerlo. ¿Hay que hacer? Los líderes se calman. Vamos a hacer inmersión en la palabra. Y comienza a ejercitar el espíritu, hablando en la inmersión en la palabra. Crea si quiere, el Señor va a hacerlo tener a usted una experiencia sobrenatural. El Señor consigue darte el poder de la resurrección que nunca experimentaste antes. Solamente lo experimentas cuando eres llevado a la muerte. Cuando eres llevado al extremo, a la muerte, al límite de tu natural. Cuando tú dices, esta vez sí que ya no da más. Usted con la inversión resucita. Y parece, hermanos, que, que tú estás en otro lugar. Abordas a las personas en el patio de comidas y ya no tienes ese miedo. Solamente sientes amor por las personas. Parece que no estás en el mall, en el shopping. No estás preocupado si tienes guardias de seguridad. Solamente quieres salvar a las personas. Quieres orar por las personas. Amas a las personas. Y estás en otra dimensión. En otra esfera. La esfera de la resurrección. ¿Quién quiere probar eso? Anda al PAC, al puesto avanzado de colportores. Primera de Tesalonicenses 2.
1 Tessalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 1. porque vós, irmãos, sabéis Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, irmãos, déjenme explicarles una mergulha cosa. no rio, Hermanos, cuando se sumerge en el está río com a cabeça fora d'água, y queda con la cabeza fuera del agua, todo som ambiente, aún escuchas todo som todo el ambiente. sonido ambiental. Todo el sonido Mas quando ambiental lo você escuchas aún, mergulha a pero cabeça, cuando tú o sumerges som la ambiente cabeza, desaparece. el sonido Você só ambiental escuta lá o desaparece. glu 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 da água. Solamente escuchas dentro del agua el glu 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 Em del outras agua. palavras, En otras se você quer palabras, experimentar o sobrenatural, si quieres experimentar algo você precisa sobrenatural de ir y para a quiere rua, pregar o participar evangelho, de fazer ir a la reportagem, calle a predicar el mas com a evangelio cabeça haciendo fora d'água, reportaje con la cabeza fuera del você agua, está tão preocupado com som vas a estar ambiente tan preocupado con el que sonido todos os ambiental seus conceitos vão te que atacar. todos sus conceptos van a atacarte. Abordar uma pessoa na mesa da refeição é Abordar um problema a para una mim, persona senhor. en la mesa Abordar de uma comida pessoa es no un shopping problema é um para problema mí. para mim. Abordar a una Esse persona som en el mall, en ambiente el shopping, não vai es un sair da sua problema para mí. cabeça se você não Ese mergulhar. sonido ambiental no va a salir de su cabeza Quando si você tú no te mergulhar, sumerges. Cuando você, tú te como a sumerges, irmã compartilhou aqui na frente, como una hermana compartió você aquí delante, chocolatra. É isso. Como é que é? ¿cómo es que es? Choco... Chocolatra, Viciada em chocolate. Pronto. enviciada en chocolate, chocolatra, Mas quando ela vici- já estava enviciada en no outro chocolate. plano, Pero cuando ya estaba en a el otro plano, ressurreição, en el plano de entrou la na fábrica de resurrección, chocolate, entró en la ela fábrica de nem chocolates percebeu que y estava na ella fábrica de ni chocolate. percibió que estaba en la Ela só fábrica de amava as chocolates. pessoas, só Solamente queria amaba a las dispensar personas, essa solamente quería palavra, dispensar esa levando palabra, os livros para as pessoas, llevando por los libros amor a las às personas, pessoas. por amor a Irmãos, las personas. essa é a Hermano, verdadeira experiência es do pacto. esa la verdadera Vai ajudar experiencia del você PAC. a sair Lo da va a sua ayudar, te va a sair ayudar a dessas ti a salir de tus esferas límites, cheias de conceitos salir e de, mergulhar de la 7 esfera vezes no llena Rio de Jordão. conceptos y sumergirte Quando 7 você veces en el mergulhar río 7 Jordán. vezes, Cuando te você vai sumerges sair 7 como uma veces, criança. vas a salir como Uma un criança niño. não tem conceito. Como un niño Senhor no tiene Jesus. conceptos. Ó Senhor Señor Jesus, não Jesús. sei como eu faço, eu não consigo terminar essa mensagem. Vamos lá. Yo no sé cómo hacer, pero Filipenses 2, no né? sé Vamos cómo lá. terminar Filipenses este 2, mensaje. versículo 1. Filipenses 2, Mas 2, Paulo estava 2. preocupado que a permanência de Paulo entre os Tessalonicenses, né? Perdón, Era uma Tesalonicenses testimônio 2:1. frutífera, irmãos. O Él nosso estaba preocupado que con ministério de su Deus, visita no nosso fuese qualquer fructífera. atividade Como que siervos façamos de na Dios, igreja, irmãos, cualquier é tipo de para produzir actividad fruto en la para o iglesia Senhor, es para producir fruto para el Señor. tá? Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso Ape- conhecimento, irmãos, um servo de Deus, um apóstolo, Hermanos, líder un da siervo de igreja, Dios, tem que estar un apóstol, un disposto, líder de la iglesia, tem que tiene que ter estar domínio, dispuesto. né? Un Tem que estar comportor en disposto la calle tiene de que estar ser dispuesto, maltratado, hermano, a ultrajado, ser né? maltratado, ultrajado. Mas, irmãos, Pero nunca hermano, revidamos. evitamos eso. Sempre, irmãos, Siempre, nós hermanos, recebemos maus tratos, irmãos, recibimos malos como Cristo tratos recebe. como Cristo los recibe. Nunca devemos perder a nossa Nunca calma. debemos perder nuestra Sempre calma. com muita educação. Siempre con Tratar mucha com muito educación. respeito até a Tratar con quem mucho nos respeto maltrata. hasta a quien Porque nós nos não maltratan. queremos, Porque com a nossa nosotros no queremos, atitude errada, con nuestra provocar actitud inimizade. equivocada, Não. provocar enemistad. Nós No. continuamos, mesmo alguém Nosotros venha continuamos, nos pressionar. aunque Nós temos alguien sempre venga a uma boa presionarnos, atitude. debemos Todavia, tener irmãos, una buena nós actitud. não podemos deixar Nosotros de no anunciar o podemos nome de Jesus. dejar de anunciar el Assim nombre de Jesús. como Así Pedro e como João disse Pedro y Juan para os líderes dos judeus, les dijeron a los quando líderes não mais judíos, anunciar em nome de Jesus, eles falaram
no más anunciar el nombre de Jesús. Nos cabe a nosotros oír a Dios y no a los hombres, pero hacer eso no desafiando ninguna autoridad. Háganlo eso siempre, dejando una buena impresión donde quiera que nosotros pasemos, llenos de humildad y de amor por las personas, dándoles respeto y honra a quien debe. ¿Dónde estoy? Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, anunciar o Evangelho de Deus sempre Hermanos, anunciar el Evangelio de Dios siempre genera mucha luz, não procede de engano, nem de pues nuestra exhortación no procede de engaño ni de impureza, ni se basa en dolo. El apóstol Pablo nunca habló nada, exhortó nada con la intención nunca usou de impureza, engañosa, nunca usó de impureza de corazón y no pelo contrário, causó visto que dolo de somos corazón en la fe. aprovados de Deus, por Deus, Por el contrario, visto que somos aprobados por Dios, ele o a Evangelho, punto de confiarnos el Evangelio, não para que agrademos a homens, e sim así hablamos, no para agradar a hombres, o nosso sino coração. a Dios quien prueba nuestro corazón. Un verdadero hombre de Pode Dios. ser você comportor, Puede ser usted un portor. nós como homens aprovados por Deus, Nosotros como hombres aprobados por Dios, agradar homens, no hablamos para prova o nosso coração. agradar A verdade é a que hombres, sino a agradar a Dios que prueba nuestro corazón. não precisamos bajular ninguém, não. Não precisamos Nunca usamos palabras lisonjeras. No necesitamos, nós não precisamos fazer. como candidatos políticos, agradando a todo el mundo para conseguir votos. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pablo nunca se promovía, se promovió. No necesitaba autopromoverse. El propio Dios lo promueve, porque Él anda de acuerdo con Dios. Antes, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, já que eu sirvo si você, pudiésemos seros carga como apóstoles de Cristo, ya que yo les sirvo, le puedes decir de que me mantenga. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, la madre que cuida. Es decir, Pablo trataba a los tesalonicenses como hijos, como una madre que cuida, que amamanta a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. No solamente ofrecía una buena predicación, Pablo ofrecía su propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, yo también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, como Padre exhortaba, consolaba a cada uno, para que la iglesia viviese de modo dulce de Dios, que los llamó para su reino y gloria. Hermanos, esta es la actitud de un apóstol dispensador de la gracia. No es solamente un buen predicador de la palabra, pero cuida de la iglesia como una madre, cuida de la iglesia como un padre, cuida sin dolo, sin malas intenciones, sin ambición propia, sin buscar la gloria de los hombres, sin palabras lisonjeras. Busca agradar a Dios.
porque necesita entregar a todo hombre maduro en Cristo, es lo que vamos a ver en Colosenses, para edificación. Gálatas 4:19, dá uma olhada. Gálatas 4:19, vamos a dar una mirada ahí. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo Hijos sofro míos, de parto, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, es un sufrimiento para el apóstol, el dispensador de la gracia, noche y día laborando y fatigándose. Y de repente viene alguien y perturba su trabajo y hace que todo vuelva a fase cero, a hoja cero. Tiene que ver el contexto, el versículo 16. Me he hecho pues enemigo por deciros la verdad. El apóstol es el único que tiene la osadía de hablar la verdad. Si alguien quiere buscar lisonjear a la iglesia para ganar popularidad y ganar favores de los hombres, no tiene el coraje de hablar la verdad. Era como los falsos profetas de Ezequiel, que le decían al pueblo de Israel: continúen viviendo de esa manera, no hay problema. Ezequiel está exagerando, haciendo advertencias. No, 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 Jerusalén no va a caer en manos del enemigo, hermano. Pero Pablo no podía hacer eso. Tienen por celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ellos quieren licenciar a ustedes para que ustedes estén bajo su control. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente a vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Parece que ustedes volvieron a foja cero. Esos son los sufrimientos de un apóstol. Señor Jesús, Señor Jesús. Y ahí en Gálatas 5:20 muestra idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, peleas, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hermanos, son cosas que el enemigo colocó en la iglesia, en el viejo hombre, para dañar al hombre para la edificación de la iglesia. Mientras edificamos, tenemos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Eso en los 40 años del ministerio del hermano lo tuvimos mucho, muchas iglesias. Muchas personas no estaban de acuerdo con eso, llenos de discordias, de opiniones. Eso atrasó mucho el avance de la iglesia. Entonces, el apóstol sufre con esto, Señor Jesús. En Filipenses 2, el lado positivo, ¿no? ¿Qué es lo que el apóstol trabajaba en la iglesia? Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, hermanos, si yo he sufrido la gracia de Dios a ustedes, el propio Cristo está llenando cada vacío de su ser. Estaba lleno con el viejo hombre, con aquellas cosas contaminadas, y ahora yo les he suplido a ustedes. Yo quiero ver resultados, completar mi gozo, sintiendo lo mismo. No hay mayor alegría para un apóstol que ver a toda la iglesia pensando la misma cosa. La unidad, la complicidad, la armonía en la iglesia es lo que un hombre de Dios más anhela, lo que más que tengan
el mismo amor, que seas unidos de alma, teniendo el mismo sentimiento, unánime. Y nada hagáis por contienda o por vanagloria. No promueva partidos en la iglesia. No diga, los que no concuerdan con la inmersión a la palabra, vamos a formar un partido aparte, una facción aparte. Los que no concuerdan con el grito de guerra, vamos a hacer otro partido. O vamos a hacer alguna cosa en la iglesia para mi propia vanagloria, junto mis apoyadores, para mi propia vanagloria. Eso no va a resultar en nada. Es vanidad de vanidades. No mirando cada uno, no por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, considerando a los otros superiores a él mismo. Es lo que hace el dispensar de la gracia. El dispensar de la gracia de Dios no aumenta la rivalidad, no aumenta la discordia, no aumenta la vanagloria, no aumenta el partidarismo. Por el contrario, va a llenarnos de compasión, va a llenarnos de que todos pensemos la misma cosa, unanimidad, siendo de una misma alma, siendo de un solo sentimiento y cada uno considerando a otro superior a sí mismo. No es aquel que es mejor que los otros. Él da su opinión creyendo que puede ser el juez de las cosas. No podemos ser jueces de nada. Dios es el único juez. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es empatía, compasión, cuidando los unos de los otros. Eso es lo que la palabra profética produce. Señor Jesús. Entonces Pablo, volviendo para Colosenses, Pablo se tornó ministro según la dispensación de la parte de Dios que fue confiado para completar la palabra de Dios. Completar la palabra de Dios. Dispensación, ya dije, o economía, es la gestión o administración de la casa de Dios. Administración, gerenciamiento, gobernar, mayordomía o intendencia. ¿Saben lo que es intendencia? Lo que es un intendente, un gobierno. Es como si fuese un dispensero que distribuye las riquezas del gobierno para el pueblo. Hermano, Pablo se tornó el dispensador de la gracia de Dios o despensero, aquel que cuida de la despensa de la gracia. Esto está en 1 Corintios. Entonces, como ya hablamos, hermanos, Efesios 1:3, que toda bendición espiritual que Dios quiere derramar para su iglesia es por medio del fluir del río de la gracia. Solo que el río de la gracia, para llegar a la iglesia, él necesita de un canal. Ese canal era el apóstol Pablo en su época. Dios tiene un canal dispensador de la gracia. Y ese canal dispensador de la gracia en la época de Pablo era Pablo. Y Pablo tenía la misión de completar la palabra de Dios. Esta palabra es el pleno, es de dar el pleno cumplimiento, es llenar al máximo, al tope, completar la palabra de Dios. Puede soñar extraño, más como que un hombre puede completar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido de esto? Es completar la revelación de los misterios de Dios, para que todo el plan de Dios del Nuevo Testamento, que es la economía de Dios del Nuevo Testamento. Dios entonces Dios le dio esa revelación a Pablo y Pablo la reveló
Pablo reveló los misterios de Dios, mostrando cuál es el plan de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Qué cosa maravillosa, hermano. Si no tuviese el apostolado de Pablo, no fuese el ministerio de Pablo, no tendríamos esta visión tan completa sobre la revelación del plano de Dios, del plan de Dios del Nuevo Testamento, del plan de Dios de la salvación de Dios para el hombre, para la iglesia. No tendríamos esta visión completa. Gracias a Dios que Dios usó a Pablo para completar la palabra de Dios. Ahora vamos a volver a Colosenses. Versículo 26. ¿Cómo completó el misterio? ¿Cuál es el misterio? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Si Pablo no hubiese traído esta revelación, este ministerio iba a continuar oculto por los siglos y edades, a los cuales Dios quiso dar a conocer. Voy a lubricar mi garganta un poco. El Señor Jesús. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la carta a los Efesios, Pablo recibió la revelación sobre el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones, eso está en Efesios 3, Efesios 3, fue revelado el misterio de Cristo. Versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Entonces Dios reveló, completó esa revelación con el apóstol Pablo. ¿Y cuál es ese misterio de Cristo? Es decir, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Esto es, el misterio de Cristo es la iglesia. Y la iglesia no es formada solamente por los judíos que creyeron. Nosotros que no hacíamos parte de la alianza que Dios hizo con Israel del pacto, no teníamos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, pero el misterio de Cristo revela que nosotros tenemos parte por medio de Cristo y por medio del Evangelio. Nosotros hoy hacemos parte de ese único cuerpo, somos coherederos también de la herencia de Dios y somos miembros del cuerpo de Cristo, del mismo cuerpo con los judíos que creyeron, y somos copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Hermano, para el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta multiforme sabiduría de Dios es una sabiduría multicolorido, es nuestro logo, nuestro logotipo. Cuando Cristo nos entrelazó con Dios y nos entrelazó entre nosotros, hermanos, aparecen los hilos multicolores. No sacó su personalidad, no le sacó sus características.
Esas características propias van a quedar para siempre. Pero Dios va a encabezar a usted en Cristo, va a hacer que Cristo sea trabajado en ti para tener la preeminencia. Entonces, volvamos a Colosenses, que habla sobre el misterio de Dios. ¿Y quién es el misterio de Dios, hermanos? Es Cristo, no solo Cristo doctrinario, es Cristo en la iglesia, Cristo en vosotros, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en la iglesia es nuestra esperanza de gloria. Hermanos, ya hablamos que la gloria es el propio Dios. Tanto en Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de la gloria, refiriéndose a la gloria como el propio Dios. Y Juan 17:5 también habla que la gloria es Dios. Es con Dios que Cristo, antes de su crucifixión, pidió para que Dios lo glorificase con Dios mismo, después de que Él fuese muerto y fuese resucitado. De esa forma, hermanos, nosotros estamos siendo insertados en la gloria de Dios, insertados en el propio Dios, para que cuando llegue la eternidad, usted sabe que en Apocalipsis 21:3, Señor Jesús, Apocalipsis 21:3. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, y Dios mismo Ahí Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios va a estar entrelazado con los hombres. Dios y el hombre estarán entretejidos en este tejido de amor, en este edificio que es la iglesia edificada, en este edificio que es la habitación de Dios en el Espíritu. Va a llegar un momento que si estamos tan injertados en Dios, tan llenos de la gloria de Dios, que vamos a estar entrelazados de Dios para siempre. ¿Crees en eso o no? Existe una versión, la versión llamada la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén traduce esa última parte de ese versículo. Ellos serán el pueblo de Dios. Y Él es Dios, es Él. Y ahí viene un nombre compuesto, separado con Moisés. Y Él será Dios con ellos. Será su Dios. En otras palabras, nuestro Dios va a cambiar de característica. No solamente será Dios, sino será Dios con ellos. Es Dios con los hombres. Dios estará tan entrelazado con los hombres que Dios será llamado de Dios con los hombres, Dios con ellos. Entonces, nosotros estaremos totalmente insertados en la gloria de Dios. Vamos a terminar rápido ahora. Vamos, Colosenses habla. Por esa esperanza de la gloria, Cristo está en nosotros. Es para esa esperanza de la gloria, de ser totalmente entrelazados y con nosotros y con Dios, que os anunciamos, advirtiendo a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Es para eso que yo también me fatigo, esforzándome lo más posible, para lo cual trabajo según la potencia de la cual actúa poderoso en mí. Hermanos, todo nuestro trabajo de aquí en adelante es para presentar todo hombre perfecto, maduro en Cristo. ¿Qué es presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo? Es Cristo, a través de la inmersión de la palabra, renovación de nuestra mente, permitimos que a través de la palabra profética, Cristo
venga llenando todo vacío nuestro de la mente, emoción, voluntad. Cuando Él llene totalmente nuestro vacío, el alma, nosotros estaremos maduros y perfectos en Cristo. Cuando nosotros estemos maduros y perfectos en Cristo, entonces acontecerá la segunda venida de Cristo, la redención de nuestro cuerpo. Esto es la plena filiación. Nosotros entonces seremos glorificados, tendremos un cuerpo de gloria, nos libraremos de este cuerpo corruptible, nos revestiremos del cuerpo de gloria. En ese momento, Cristo vendrá y nosotros seremos, los vencedores serán introducidos en el milenio para reinar con Cristo durante 1000 años. Por eso, hermano, todo nuestro trabajo es para esto. ¿Por qué predicas el evangelio en la calle? ¿Por qué haces colportaje en la calle? Solo llevar a las personas a la salvación no es suficiente. Tiene que dejar libros para que ellos puedan madurar, para que reciban la llave del reino. Tiene que traerlo a la iglesia para ser cuidado. Tiene que continuar enseñándole, advirtiéndole, hablándole. También que Cristo llene cada parte de su ser. En otras palabras, hermanos, nosotros no queremos que solamente nosotros seamos los vencedores y participemos del reinar con Cristo durante 1000 años. Esas personas que estamos sacando de las calles, debemos incluirlas. Necesitan ser cuidadas. Necesitan ser cuidadas en la iglesia y participar de la misma obra en la calle con nosotros, predicando el evangelio, haciendo colportaje, trayendo otras personas. Nuestra intención es agregar el máximo número de personas para ser maduros, para que todos sean maduros y perfectos en Cristo, para que muchos sean vencedores. ¿Por qué estamos yendo a África? Porque el hermano Don vio en la visión de África un feto, y ese feto parece el hijo varón. El formato para nosotros del África, es que nosotros no buscamos a las personas y que no las volvamos como parte del hijo varón, el Señor no podrá volver. Entonces estamos llevando CEPEF al África, estamos llevando colportaje al África, estamos ayudando a la impresión de libros en el África. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención, hermano? Para hacer todo hombre perfecto en Cristo. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es para eso que nos fatigamos, es para eso que nos esforzamos al máximo. Es según la eficacia, no según la eficacia que opera, la potencia que opera eficiente en mí. No trabajo con mi fuerza, yo trabajo en el descanso. No tengo tiempo de terminar con esto, pero quiero decirles, hermanos, todo trabajo que estamos haciendo, nos esforzamos al máximo, mas quien hace la obra es el poder de Dios. Es la palabra profética, cuando nosotros la oímos, recibimos, hacemos inmersión y la llevamos esa palabra a hacer la obra, eso opera eficientemente en nosotros, la obra del Señor. Hermanos, espero que ustedes hayan tocado en el encargo de esta noche. Aunque no termine, hermanos, lo que estamos haciendo aquí, los colportores que hablan es, oh papá, mamita, ¿qué estoy haciendo aquí? Los colportores dicen, papita, mamita, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos esforzamos para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Sacamos a las personas de las calles, de las garras del enemigo, pero nuestra intención es mucho más que eso. Queremos presentar cada hombre perfecto en Cristo. Jesús es el Señor.